y las pérdidas se queda en 3,28. Si nos vamos a los 3,28, pues se divide de esta manera, comprando 328 millones sería el 100% del club, como estaríamos comprando el 85%, los accionistas, que es lo que hablábamos antes y comentábamos, que entendemos que, bueno, que al principio pues podrían contar con esta cantidad, que a día de hoy no cuentan porque pasaríamos a esta y esta se le garantiza, pero se harían en 2 pagos. Pero en serio, disculpa, pero ¿cuál es la primera cantidad? O sea, la primera cantidad sería 85%, 279 millones por el 85%, con una ampliación de capital de 80 millones. Vale, ¿y la segunda? Y la segunda sería entre 105 y 141 millones, más la ampliación de capital, en vez de 80 pasa a 120. Eso es, más los 137, aquí abajo, que es la segunda parte del pago. Pero se cobrarían 2 pagos y no... Sí, pero sumándole los dos pagos, cambian 3 millones. ¿Qué diferencia hay entre de lo que... 3,59 a 3,62, creo, ¿no? 2,79 contra 2,74, es la única diferencia. 3 millones menos cobrarían los accionistas. 5 millones. 5 millones, pero obviamente lo cobrarían en 2 partes, no lo comprarían en una. Solo la diferencia es de 5 millones de euros. En el global, en el global, del 85%. En el global serían 5 millones. Este es el periodista de la COPE, que está hablando. En 2 partes, porque compraríamos, en vez del 85, compraríamos el 60-67% y garantizamos pues la otra parte manteniendo el precio de la acción. Pero aquí, en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos hincapié, por recomendación de la Liga y de los asesores, que en vez de una ampliación de capital de 80, haríamos una ampliación de 120 millones, que es lo que recomiendan por la viabilidad del club. Y discúlpame. Perfecto, lo habéis escuchado, ¿no? Pues a priori, según Sergio Ramos, y según la slide, como le llama él, la slide, bueno, primero que ya tuvo que leer, no tengo ese corte, luego hablamos de Florentino, que si Florentino lee, que si no sé qué. Primero hay que leer un papel, porque evidentemente, y más cuando vas a explicar un tema de este calado, en estos términos, hay que leer, porque dices alguna y la lías parda. Ramos dijo varias, dijo, por ejemplo, que tenían dinero ilimitado en Banco Santander. Que yo entiendo lo que quiere decir cuando dice ilimitado. Cuando dice ilimitado se refiere a que tiene el monto total de lo que se ofreció a pagar, autorizado, una operación del Banco Santander, ¿vale? Pero, a ver, ¿cómo que tienes dinero ilimitado en Banco Santander, Ramos? O sea, tú vas al cajero, metes la tarjeta y empiezan a salir de allí billetes como si no hubiera mañana. Entonces, bueno, mirar la jugada que les preparaba Sergio Ramos a los accionistas, que evidentemente no lo van a firmar, evidentemente. Os la voy a explicar aquí ya os podéis suscribir de pago, tanto Rubén como Nervión Capital, que esto no es gratis, Ir a leer ahí al tonto este de la COPE, al del periodismo capitalino, que no tiene ni puta idea ni por dónde anda y que no sabe ni por dónde le da el aire. Fijaros la operación que hacía Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos, según lo que ha explicado él ahí, y según la slide, con las gafitas, puntero láser, slide, le faltó, bueno, dijo lo del equity también y dijo lo de tal, bueno, metió los 3-4 términos que hay que meter en una reunión de este calado para dar a entender que sabes, aunque no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, que solo estás leyendo, ¿no? Pero por otro lado, sí tengo que reconocerle a Sergio Ramos que ha engañado a todo Dios allí. Ha engañado a todo Dios. A todo Dios. Vuelvo a repetir, ha engañado a todo Dios. Y nadie se ha dado cuenta de lo que pretenden hacer estos tíos. A todo Dios, vuelvo a repetir. Por Dios me refiero a los periodistas, que, bueno, yo tampoco, a ver, estarán ahí cobrando 900 euros, no sabrán leer y escribir la mayoría, otros no tendrán que en la carrera. Bien, vamos con la operación de Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos preparan una due diligence, empiezan a hacer la due diligence y hace una oferta por el 85% de las acciones del club, ¿vale? Quedaros con estos dos datos porque el porcentaje de compra es donde está el quid de la cuestión en esta operación. Y supone que les vaya... bueno, voy a decir al final lo que supone. Bien, entonces Sergio Ramos coge y en un primer momento, si os fijáis en la slide, que la voy a ampliar para que veáis... Si os fijáis en la slide, a ver si me amplía la slide. La slide, aquí la primera parte veis que solo hay bueno, hay aquí 3 bocadillos, ¿no? Por así decirlo. Tal más tal, igual a tal, 85% de adquisición, ¿vale? La segunda ya tiene texto.
Ya hay letra pequeña aquí en el de Sergio Ramos, ¿eh? Y esto es lo mollar. En la segunda propuesta solo le van a comprar el 65-67%. Vale, ¿esto qué supone? Esto supone lo siguiente. En la primera propuesta, pues hicieron una oferta económica, ¿vale? Con una ampliación de capital que decían que eran 80 millones de euros para poder pagar las nóminas, porque hay que recordar que el Sevilla está, el día 1 de julio, el Sevilla está, no lo visteis, bueno, no tiene más. Es decir, la primera propuesta tiene ahí una slide, como dice Sergio Ramos, Alca, la primera propuesta tiene 3 bocadillos y no tiene texto. Es esto más esto igual a esto. Es una suma, ¿no? Digamos. La otra ya ocupa casi toda la slide, como dice el bueno de Yucatán, y ya hay letra pequeña, ya hay 4 o 5 bocadillos, ya hay sumas, restas, multiplicaciones, etc., etc., ¿no? Entonces, en la primera slide, en la primera oferta, Sergio Ramos pretendían comprar el 85% del club. Ellos sí es cierto que tuvieron un problema, y es que hay acciones que están embargadas, ¿vale? Y eso es un Cristo, no las van a poder vender, bueno, es un Cristo, eso sí es cierto. Entonces estaban hablando de en torno a un 79%, 80%. Bien, pues los grupos mayoritarios, estos Nervión no sé qué, o Sevilla no sé qué, este es en el que están Del Nido y compañía, el grupo Carrión y compañía, aceptaron la oferta. Más el fondo de inversión extranjero, también aceptó la oferta. La primera oferta estaba níquel, mientras estaban haciendo la due diligence, ¿no? O sea, la aceptaron y vía. Entonces, suponía que aparte de pagar las acciones a 3.000 y pico pavos, no sé ahora el importe exacto, eran 3.000 y pico euros, ¿vale? Ahora, el quid de la cuestión, ya no compran el 80%, compran entre el 60 y el 67%. Y la explicación que da Sergio Ramos es que, claro, en vez de hacer 80 millones de euros de ampliación de capital para fichajes, que la Liga, que por cierto la Liga ya salió a desmentirlo, subirían la ampliación de capital a 120 millones de euros. Es decir, de 80 a 120 la segunda oferta, sumarían 40 millones más que enchufarían en el club. Perfecto. Muy bien. Entonces le preguntan estos tíos aquí, sí, pero ¿qué supone para los accionistas? ¿Cuánto hay de pérdida para los accionistas? Y le dicen, no, la pérdida supone 5 millones de euros. Entonces ya, el tonto está a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6, que es, y las 24 horas, que es este que está seguido del periodismo capitalino y que va de ser superior con las gafitas y tal. Y por lo que veo, leer y escribir poco, o eso, os hace el gilipollas porque Sergio Ramos lo llevará allí al rancho que tiene y le dejará que le dé por culo Yucatán, porque si no, no lo entiendo. Vale. Me dio la sensación que era una pregunta pactada, ¿vale? Por eso digo esto, que lo llevará Ramos allí y dejará que la yegua le dé por culo o el caballo y eso. Entonces, yo he hecho los cálculos, vuelvo a repetir, a ojo de López Ubero, como dirían los tonechos. ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo práctico, con números redondos para que lo entendáis. En la primera oferta, imaginaros que Del Nido, por poner solo un inversor, para no andar liando la madeja, porque esto es un tema complejo, cobraba 100 millones de euros. ¿Vale? Claro, pero es que ahora no se compra el 80%. Primero que ya hay un 20% que dejan fuera, que serán minoritarios, gente que tenga una acción, 2 acciones. Esa gente ya no tiene derecho a nada. Esa gente se queda fuera. O sea, pierde todo ya. El que pagó en su día las 10.000 pesetas aquellas de la primera vez que se convirtió en SAD, esa peña ya pierde todo. ¿Vale? Esa peña perdió todo ya. ¿Vale? Entonces, los grupos mayoritarios, que suponen el 80% del capital social, ahora ya no le compra a todo el mundo, porque solo compra el 60%, entre el 60 y el 67%, dice Ramos. Vale. Entonces, ¿esto qué supone? Pues esto supone que si tú, por ejemplo, eres Del Nido y ibas a percibir 10 millones de pavos, en el mejor de los casos,
repito, en el mejor de los casos, vas a percibir 5. Que sí, que él te paga las acciones al mismo precio, que lo ha dicho bien claro ahí Sergio Ramos. Él paga las acciones al mismo precio. Sí, pero es que hay un 20% del capital que no compras, amigo. ¿A quién no le compras? ¿Cómo decides a quién le compras y a quién no le compras? Porque nosotros tenemos aquí casi el 80% para vender. Ahora tú compras un 60%, ¿qué más me da que me pagues lo mismo? Bueno, y ya por no hablar de que eso es un pago aplazado. Ahora le pagas la mitad y después la otra mitad. Bien. Es decir, ¿a quién dejas fuera de la compra? Una parte de Del Nido, una parte de la familia Carrión, una parte del Fondo de Inversión de Estados Unidos. Sí, tú me pagas igual las acciones a 3.000 pavos, a 3.300. Pero es que yo si tengo acciones por un valor de 10 millones, no me las vas a comprar todas, porque solo compras el 65%. O sea, yo lo que iba a ingresar eran 10 millones en la primera oferta, ahora la segunda, aunque me pagues lo mismo cada acción, como no me compras todas, ingreso en el mejor de los casos 5 millones de euros, la mitad. Pero es que incluso se puede dar la situación, ¿vale? Que haya un Cristo entre este grupo accionarial en el que está Del Nido, la familia Carrión y hay otro socio por ahí que no sé quién es, ya no me acuerdo. Y el fondo de inversión, puede haber alguien que incluso no le compren. Es decir, por ejemplo, el fondo de inversión americano, que tiene un 17%, si ellos bajan la venta, como bien dice aquí Alca, del 85 al 65%, ese fondo tiene el 17%. A él, entonces, si no le compran, no ingresa nada. ¿Qué más da que diga él ahí con la slide, con el puntero láser, con el micrófono en la boca, tipo el lobo de Wall Street, con las gafitas? ¿Qué más da que diga eso si hay gente a la que no le van a comprar todas las acciones? Vale. Pero es que no acaba ahí la cosa. La cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí porque él le hace un pacto de que le va a comprar las acciones, que yo, repito, aquí sí que esto es cosecha mía y como no vi el contrato, esto ya no es lo que salió aquí Sergio Ramos y presentó aquí, esto que os acabo de decir hasta aquí, esto es así. O sea, ya me puede venir el ABC, porque ya vi una noticia en el ABC que era mentira, me puede venir el periodista del ABC, me puede venir Jesucristo bendito a explicármelo. La slide, lo que dice es eso, la slide, el PowerPoint de toda la puta vida en España. Pero él ahora, como estuvo 2 días en México, pues ya habla así, ¿qué queréis que le haga yo? Ya habla así. Entonces, la slide lo que dice es lo que acabo de decir yo ahora. Dice Alca, pero Tony, la ampliación de capital va al patrimonio neto y se presupone que eso aumenta el valor de los que no compran. No, señor. Alca, no. Es que aquí ahora es donde viene el tema, que esto ya es opinión personal, sin ver el contrato, esto a partir de aquí tomarlo como intuición. Hasta ahora esto fue lo que presentó Sergio Ramos. O sea, chulearle a alguno las acciones y pagarle en pago aplazado, que no se indica el porcentaje, porque estos retrasados mentales de la prensa, cuando él dice lo del 60%, no se está refiriendo a que paga ahora un 60 y después un 40 de las acciones. No. Se significa que al principio compraba un 80 y ahora baja entre el 60 y el 67% de las acciones. ¿Vale? Bien. Esto ya es cosecha propia y sin ver el contrato, pues es una intuición, pero me imagino que si yo estuviese en el medio, pues trataría de hacer esto que os voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Sergio Ramos le van a enchufar. Imaginaros que le dicen que sí a la oferta. ¿Vale? Imaginaros que le dicen que sí a la oferta. Perfecto. Vale, sí. Tenemos el 65%. Nos ponemos de acuerdo, los socios, pues en porcentajes iguales, ¿no? Hacemos una regla de 3, pues si yo tenía un 10% de paquete y tú tienes un 20%, pues tú vendes un 15% y yo vendo un 7%. No sé si me seguís, es un tema complejo, ¿eh? Y para hablarlo sin slides, como diría Yucatán, es complejo. Bien, entonces, ¿él qué hace ahora? Él te enchufa una ampliación de capital que pasa de los 120 millones de euros, o sea, de los 80 millones de euros,
a los 120 millones de euros. En consecuencia, lo que hace con esa ampliación de capital, si el club, el equity, price equity del club, como bien dijo Sergio Ramos arriba al empezar esta fantástica ponencia, dijo que eran 328 millones de euros por el 100% del capital, vale. Si le enchufa 120 millones, pues va a diluir la participación de todos los socios. Viendo números a lo gordo, que no he hecho los cálculos, se podría hacer al dedillo, pero no lo vamos a hacer, evidentemente, le va a diluir la participación entre un 35 y un 40%. Es decir, de lo que había propuesto, nada. Nada. De lo que había en la primera propuesta. Nada. La segunda propuesta es tan escandalosa que puede haber gente dentro de este grupo mayoritario que quede sin cobrar. Es decir, es que no perciba un puto euro, o un fucking euro, como diría Hallados. Puede suceder, puede darse el caso, porque el tío les paga la mitad ahora, le enchufa la ampliación de capital, le diluye la participación y luego le paga la otra mitad. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es un tema complejo, ¿eh? Entonces, él pretende que los socios le acepten eso. O sea, tú has venido a Sevilla, has hecho una due diligence, has hecho una oferta, una LOI, que yo entiendo pues que esa oferta la tengas que modificar. ¿Vale? Oye, pues mira, yo pagaba 3.000 euros la acción, joder, pero es que aquí hemos detectado que hay un Cristo de cojones, hay unas pérdidas adicionales de este año de 70 millones, oye, pues yo... No te podemos pagar 3.000 por acción, pues te voy a pagar 2.000 o 2.200 por acción, pero por el mismo porcentaje de acciones. No me bajes el porcentaje del 85% al 65%, porque tú estás vendiendo la empresa con el tonto este también que también debe... Estos deben ir a darse por culo los dos allí a la finca de Ramos, el Víctor y el otro, el del chiringuito, el Gominas para atrás también. Deben quedar allí en el chiringuito. No me bajes la parte que me compras y me pagues lo mismo, porque va a haber gente que no pueda vender. Y cuando enchufes la ampliación de capital, diluyes la participación y me echas fuera. Y me quedo sin nada. ¿Entendéis la jugada que estaban haciendo aquí estos tíos? Es complejo, ¿eh? O sea... que de todo lo que se está diciendo en la televisión, el chiringuito, no, es que le paga lo mismo, no, es que son 5 millones, no, es que... Sí, son 5 millones del monto total, sí, le paga lo mismo por las acciones, pero es que no compra el mismo volumen de acciones. Es que en el mejor de los casos, la familia Carrión, Del Nido y el fondo, en el mejor de los casos, si tenían previsto ingresar, supongamos, 10 millones, va a ingresar 5. Y lo que ha dicho no es nada mentira, ¿eh? Es así. O sea, Ramos no ha mentido lo que ha dicho. Él ha explicado la operación tal como es. ¿Él ha mentido? No. ¿Qué va a quedar en la prensa? Que estos hijos de puta, Del Nido, Carrión, que no le venden, que no sé qué, porque Sergio Ramos, porque no sé qué, por no sé cuánto, patatín, patatá. Entonces, ¿qué quiero? Rubén, Sergio Ramos, gilipollas no es, ¿eh? Ya te lo digo. Gilipollas no es, ¿eh? Seguramente no se lo hayan explicado cómo es, pero gilipollas no es, ¿eh? Gilipollas no es. No tiene estudios, se ha retrasado, lo que quieras. Gilipollas no es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, gracias a Dios, tenemos a una persona que no va a meter nunca la mano en la caja, que no viene con melodías, de tengo a Haaland, tengo a Rodri, tengo a tal, filtrando los grupos de WhatsApp, que quiere darle el club, el patrimonio del club a sus socios. Porque mira, aquí en este caso, en el Sevilla, en la primera oferta ya solo compraba el 80%. ¿Qué pasa con ese 20%? ¿Qué pasa con ese socio de los Viris que compró una acción en su día, que tiene un bar y que pagó 10.000 pesetas por la acción para ayudar al club en el momento que lo necesitaba? Pues ¿sabéis qué pasa? Que hoy cobra mierda. Eso es lo que pasa. Que hoy cobra mierda.
¿vale? ¿Qué pasa con el de la peluquería de Sevilla, que en su día le fueron allí, por favor, suscribe una acción, hace años, cuando se convirtió en SAD y pagó 10.000 pesetas, que a lo mejor le costaba mucho aquel día disponer de las 10.000 pesetas, pero por el Sevilla lo hizo? Pues ¿sabéis qué pasa hoy? Que ese tío cobra mierda. Es lo que pasa hoy. Es lo que pasa hoy. Porque a todos esos pequeños ya los dejan fuera de una tacada. Luego, claro, encima quería dejar fuera también al 50% de las... al 50 no, al 25% de las acciones de los gordos. Y los gordos le dijeron por aquí. No tengo la cámara encendida, pero les levantó el dedo. Y por eso no le firman. Y por eso lo han metido en el juzgado. Que van a reclamar el contrato de mediación, que esa es otra. Y han cometido varios errores y, bueno, yo estoy habituado a esos temas. Puede llegar a buen puerto, no lo sé. Al final dependes de un mediador, vas a tener que ir a la justicia, tarda, lo que quieras. Pero es así. Por eso, Florentino quiere repartir el club a día de hoy entre los socios. Porque el club ha crecido muchísimo. Quiere que sea de los socios, en partes iguales. Que no sean... que cada socio tenga una cuota. Que no se puedan acumular las cuotas. Para que haya que ir a asamblea y votarlo la mayoría. Para que no nos tengamos que acabar convirtiendo en SAD y pase un Cristo como este. Está pasando ahora en Sevilla. Que siempre hay alguien que tiene un momento delicado en la vida y hace uso de esas acciones y las vende. O le pagan más de la cuenta, o lo engañan, o viene un vendemotos con un discurso. Por eso Florentino está haciendo esto. Por eso lo está haciendo. Yo ayer escuché, cuando acabé el directo, puse en podcast, puse el directo de la COPE, ¿vale? Puse, somos 61, debe haber muchos sevillistas. No sé cómo nos estás pasando el link por ahí, Rubén y Nervión, a los Viris, para que le explique eso y que le vayan allí a romper la cara a Sergio Ramos por la oferta que hizo. No al otro, ¿eh? No a los otros. A los otros, los otros serán unos hijos de puta, ¿eh? Que yo no lo digo, que Del Nido no sea un hijo de puta, Junior otro, Pepe Castro otro, Jesús Sánchez otro, los Carrión creo que no se metieron, no lo digo. ¿Vale? No lo digo que no sean unos hijos de puta, pero que aquí le han intentado chulear, eso sí os lo digo. Que le han intentado robar a la puta cara, eso sí os lo digo. Eso sí os lo digo. Esta presentación que puso aquí Sergio Ramos, si es cierta, entiendo que sí, porque entiendo que él no la hizo y llegó allí a leer papeles, supone que le intenten robar a la puta cara a los socios mayoritarios. A los pequeños ya los han dejado fuera. Al del bar de la esquina que apoyó en su día, lo dejan fuera. Al de Viris Norte que apoyó en su día con las 10.000 pesetas, lo dejan fuera. Al de la peluquería Manuel Jiménez, lo dejan fuera. A todos esos ya les dieron por culo. Pero es que además quería darle por culo a los grandes. Y los grandes, como tienen abogados y saben leer y escribir, pues le han dicho que por aquí se va a la Giralda. Por aquí se va a la Giralda. Ramos. Y ahora escucharéis en la radio pues otras melodías que por 5 millones no venden. Y no es verdad. Y no es verdad. Y no es verdad. Bueno, dicho lo cual, vamos a ver. Dice aquí Alca, el valor de las acciones es el mayor entre el nominal teórico, el valor de capitalización, si la variación de las acciones teórica. Vamos a ver, eso es la teoría, Alca. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, por ejemplo, en el caso del fútbol, que yo se lo explicaba ayer a un sevillista que me escribió por Twitter, por privado. En el caso del fútbol, el fútbol es un negocio que va totalmente aparte. El fútbol, aunque estés en quiebra, aunque estés como está el Sevilla ahora, que está en quiebra técnica. El Sevilla va a hacer una ampliación de capital, no está en quiebra. El día 1 de julio no hay para pagar las nóminas. Esa es la realidad. Lo tendrían que descender a primera ref. Esa es la realidad. ¿Que no va a descender? Claro que no, porque ya si ya le libraron de la otra, de la deportiva, con los 3 partidos esos que atracaron, pues de esta, pues al final hará un préstamo CVC o la Liga o Jesucristo bendito, le darán 75 millones de pavos y librarán. Pero esto es motivo de bajar a primera ref, ipso facto, el día 1 de julio. El cabrón de Ramos y sus abogados lo que pretenden es obligar a estos tíos a que le vendan en ese precio. Porque además dice la rueda de prensa, que yo me la chupé entera, que dura 1 hora y pico, No penséis que estoy hablando aquí de dos
Tweets, porque yo, si una cosa hago es que yo voy a las fuentes. No me fío de los cortes ni de hostias. Cogí la rueda de prensa en YouTube y me la chupé, hora y pico dura, hora y cuarto. Bueno, hay 20 minutos al principio que están esperando a que llegue, una cosa así, pero dura casi una hora, ¿vale? Dice el tío que la ampliación de capital la suben de 80 a 120 millones porque les mandó la Liga. Y la Liga ya salió a desmentir que ni de coña, que la Liga no les dijo nada. O sea, les quiere robar a la puta cara. Pero ya veréis en los periódicos que el malo van a ser el Nido, los Carrión y tal. Entonces, perdona, Alca, que no te acabé de contestar. No, vamos a ver, tú lo que dices ahí es cierto. ¿Qué sucede? Que tú, vamos a ver, si una empresa está en quiebra, lo normal es pagarle 1 euro por todas las acciones más y quedarte con la deuda, ¿no? Y asumir la deuda. ¿Qué sucede? Que los clubes de fútbol de primera y segunda división hay un valor intrínseco que es el valor de la plaza, ¿vale? Es decir, el Sevilla ahora mismo está en primera división, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que al estar en primera división, esa plaza que él ostenta en primera división tiene un valor intrínseco, que además ese dinero lo tuvieron que depositar en la Liga en su día, tanto los clubes de primera como los de segunda. Imaginemos que sean, no sé lo que vale la plaza del Sevilla, o sea, del Sevilla y del Madrid, de cualquiera, es decir, todos los clubes de primera división hay un valor de plaza, seas el Sevilla, seas el Madrid, seas el Barça, seas el Albacete, y en segunda igual. Entonces, yo no sé en cuánto está. Debe estar ahora a lo mejor en primera en 50 millones y en segunda debe estar en 10 millones, una cosa así. Pero esto, tomároslo como indicaciones. Esto no lo sé seguro. Pero tiene un valor de plaza. Por eso siempre se paga más. Si esto fuese una empresa normal, esto estaba ya en concurso. Pero como es un equipo de fútbol y tiene una masa social detrás y hay intereses políticos y bla, 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 pues eso que tú has dicho ahí de cuánto vale el valor de la acción, se toman otros parámetros diferentes. ¿A dónde quiero ir a parar, chicos y chicas? Pues quiero ir a parar a que por suerte nosotros tenemos a Florentino Pérez Parera, que sabe mejor que nadie todos estos cristos que hay, todos estos riesgos legislativos que acechan para robarnos parte de nuestros ingresos, de ingresos que además no tienen nada que ver con la competición, como puede ser el Bernabéu Infinito, como puede ser el Silicon Valdebebas, como puede ser el tema de los conciertos, gracias al hipogeo, como pueden ser todos esos temas. Y en consecuencia, el presidente quiere entregar el club a sus socios. Y quiere que lo protejan. Y quiere que no pase esto, que un tío un día pueda acumular varias acciones o cuotas participativas o como se llame. Que tiene que ser socio del Madrid. Que si lo traspasa, que tenga que ser a un familiar. Es decir, que sea igual que ahora cuando vais a votar. Es decir, ahora vais a ir a votar y la mayoría de la gente quiere que sea Florentino Pérez. Pues será Florentino Pérez. Si la mayoría quisiera que fuera Riquelme, pues sería Riquelme. Pero no, que venga un tío de fuera, un inversor o la madre que me parió, que monte allí, que empiece a hacer... Porque esto es lo que iban a hacer. Ramos, este es la cabeza visible porque es de Sevilla. Aquí ahora le enchufaba una ampliación de capital y la gente de Sevilla queda fuera toda, no ve un euro. Ya suponiendo que paguen el segundo plazo, que eso yo también quería verlo, porque Ramos dijo que había dinero infinito en Banco Santander. Hombre, yo trabajé en Banco Santander, dinero infinito no hay, ya os lo digo, que yo sepa. Cuando yo trabajaba no había dinero infinito en Banco Santander, Pero, ¿me entendéis? ¿Quiénes están detrás de Sergio Ramos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los inversores? Porque Ramos evidentemente no tiene 200 millones de pavos para poner en el Sevilla. Y aunque los tuviera, entiendo que no los va a poner.